solemos creer que el ser humano solo puede vivir en sociedad, ¿no? Solo puede vivir en este mundo si está sujeto a normas muy estrictas de comportamiento, de relaciones, de trabajo, etcétera, etcétera. Y no nos damos cuenta que precisamente son esas normas las que nos atenazan, las que nos tienen viviendo una vida irreal cuando nuestra vida está por debajo viviéndose. Y cuando alguien es capaz de salirse del mundo que vemos, entonces es la oveja negra, ¿no? El bicho raro, el tal. Fíjate ese que raro que no quiere compartir sus penas, sus dolores, sus enfermedades, que cómo va a estar siempre sonriendo, eso es mentira, eso, bueno, nuestros juicios, nuestra interpretación del programa mental basado en el miedo que papá y mamá extendieron a nosotros, nos hace vivir con miedo todo. Hasta la felicidad o posible felicidad que creemos ver en alguien, que no lo sabemos, a lo mejor por dentro está X, ¿no? Yo me acuerdo que la gente oía hablar de repente, fíjate ese que exitoso, y cuando hablaba con ese alguien estaba pasando un momento X en su vida y no se sentía para nada así, pero los demás interpretamos cómo están los demás. Entonces, ninguna de esas normas nos representa. En realidad, solo para este mundo vivir es una anarquía. Vivir como debe vivir el ser humano es una anarquía. Porque entonces, si no hay normas, no hay reglas, no hay policía, no hay esto, ¿quién va a controlar todo eso? El ser humano no puede. El ser humano no puede vivir una vida plácidamente porque está programado desde el miedo. Mira, cuando Freud estudió psicología, estudió en la mente humana, ¿no? Y desarrolló toda su teoría psicoanalítica, él analizó muy bien la mente. Y él se dio cuenta que en la mente del ser humano, esto que llamamos ahora el programa mental basado en el miedo, etc., él se dio cuenta que dentro del ser humano había unas pulsiones internas que, si no eran tratadas, podían acabar consigo mismo y con todo lo demás, ¿no? Porque había un miedo irracional que llevaba al ser humano a convertirse de manera irracional, ¿no? Porque, bueno, creía también que el ser humano podía ser racional, ¿no? No este que vemos ahora, no te creas que este mundo que ves es racional, no, no, no. Hay un ser humano racional dentro de ti, solo que vivimos de manera irracional basado en nuestros miedos. Bueno, pues todo eso es el programa mental basado en el miedo. Todo eso que él describió es el programa mental basado en el miedo. Y además mucha gente puede que no lo sepa, pero el sobrino de Freud, el hijo de su hermana que se había casado con un americano, que se llamaba Edouard Bernays, cogió todas las ideas de su tío, todas las ideas de su tío, y bueno, de su madre también, porque también trabajaba de esa manera, y lo que hizo fue utilizarlas para crear una sociedad manipulando al ser humano, porque ya que todos estábamos así de programados, claro, antes no se sabía eso, antes se pensaba que todos estábamos así de mal y que unos estábamos peor y otros no. Entonces, como todos estamos así, ¿cómo podemos controlar al ser humano? Y este señor hizo, a principios del siglo XX o antes, no, a principios del siglo XX, fue el que desarrolló el sistema de consumo como se conoce ahora. Fue el que se dio cuenta que si teníamos como una rueda de los ratones, ¿no? Si el ser humano trabajaba por un dinero pero que no fuera demasiado y luego tenía que pagar un montón de cosas, ¿no? La casa, el no sé cuántos, el coche, el tal, el colegio, el seguro de vida, no hace que te mueras, tal, tenía al ser humano encerrado porque si ganaba X, cuando acababa el mes no le quedaba nada, o menos X, o había ahorrado un poquito, que encima se quedaba en los bancos, y así estaba. Ahí empezó la obsolescencia programada, porque antes lo bueno era que las cosas duraran mucho, y entonces este hombre se dio cuenta que entonces no había consumo, las cosas se tenían que romper más, y así todo un sinfín de normas y de
guiar al ser humano hacia esto que nos hemos convertido, que somos como borregos siguiendo una misma dirección todos, ¿no? Sin que haya la posibilidad de vivir, porque entonces si vives así es anarquía, ¿no? Sin darnos cuenta de que cuando el ser humano trabaja su mente y libera su mente de ese programa mental basado en el miedo, no son necesarias las normas, no son necesarias las leyes, ni la policía, ni los controles, porque un ser humano que ha liberado su mente de su programa mental no necesita robar, no necesita nada que no sea suyo, comparte todo porque no tiene un sentido de pertenencia como el que tiene ahora el ser humano que está programado del miedo y teme perder. Es un ser humano que es capaz de socializar desde el amor. Al quitarse el miedo, uno vive desde el amor. Al vivir desde el amor, no necesitas nada que no sea amor. Entonces, ¿de qué sirven todas esas normas y leyes? Claro, tú dirás, ya, pero mientras todo el mundo se libere la mente, ya, bueno, pues hay unas normas y leyes que mientras no se libere la mente, pues son las que están, se podrán cambiar. Entonces te decimos, no, esta ley es muy mala, hay que cambiarla por la otra. Si es igual, si es que el ser humano no las necesita. En vez de cambiar leyes, en vez de luchar contra las cosas, contra las enfermedades, contra las injusticias, contra esto, libera tu mente de ese programa mental basado en el miedo y verás cómo el mundo que empiezas a ver es distinto. Porque eso de, si quieres cambiar algo, cámbiate a ti mismo, es así como funciona. Así como funciona. Te hablo desde mi ejemplo y eso lo siento así. Si yo cambio, todo mi mundo cambia. Y si yo cambio, todo lo que veo cambia. Y si yo libero mi mente, no necesito nada que no sea mío. Ya se acabaron los robos. Ya se acabó el asesinato. Porque yo ya sé que lo que tiene esa persona no me pertenece ni se lo puedo quitar. Porque es de todos. Está a disposición de todos, se acabó la pertenencia. Esto no es comunismo, esto es amor. Porque desde el momento en que yo creo que tengo que tener mi casa porque si no me quedo sin nada y tengo que tener esto y lo otro, ya estoy viviendo desde el miedo. Y si pierdo eso, entonces voy a vivir triste, infeliz, sufriendo. Entonces eso no va conmigo. Eso no quiere decir que la gente no tenga casa, ni dónde dormir, ni nada así. No. Hemos creado una sociedad, o se ha creado una sociedad de consumo en la cual parecía que eso era una democratización de las cosas, ¿no? Veníamos de épocas donde los reyes lo tenían todo y el resto no tenía nada, ¿no? Solo los nobles, los señores feudales, los reyes y el resto de la población no tenía nada, ¿no? Y de eso se pasó a que, bueno, si la gente trabajaba podía tener. Seguimos viviendo en ese mismo paradigma mental en el cual unos tienen mucho y el resto trabajan para esos que tienen mucho que consigan sus cosas. Y los pocos que consiguen trabajar para sí mismos están metidos igual en el sistema, la gran mayoría. Porque siempre repito, primero no me creas, porque no tienes que creerte estas ideas. Si quieres oírlas, óyelas y date cuenta que hay estas posibilidades. Y luego hay un porcentaje pequeño de la población mundial, que somos miles de millones, que tienen su mente liberada. Entonces, cuando toda la población libere su mente, y eso es algo que se puede hacer desde la infancia, claro, a mucha gente no le interesa, porque entonces piensan, entonces voy a perder lo que tengo. ¿Y qué más da? Ahora vendías X y luego vas a vivir feliz sin necesidad de vender X. ¿No prefieres ser feliz sin vender X que ahora haciendo todo ese trabajo que haces, todo ese esfuerzo, todo ese dolor que sientes cada mes porque tu empresa no va, porque esto no funciona, porque tu jefe no te paga más, porque no puedes comprarle al niño todas las cosas que quieren, porque tal? Vamos, yo no me lo pensaría. ¿Queremos vivir felices en una sociedad donde se viva del amor? Sí, vamos, firmo mañana. Para eso, ¿qué hay que hacer? Empezar a no programar a los niños ningún programa mental desde el miedo, sino permitir que los niños sean como se expresan, guiándoles. Porque nosotros lo único que podemos hacer aquí es guiarles, igual que hace cualquier animal. Una leona no le dice al niño, haz esto, haz lo otro, tal. Si va por un lado y se puede caer, le agarra con la pata. Si va por no sé qué, tal, le agarra, tal. Ya está. No le marca más. El resto, el ser humano ya lo sabe hacer por sí mismo. Nosotros creemos que enseñamos a los niños algo, no. Les programamos su mente para que no puedan hacer lo que vienen a hacer aquí. Les limitamos. Les limitamos totalmente. Así que la gente que piensa que
si viviéramos en esa libertad sería la anarquía de vivir, pues es porque no saben que cuando uno libera su mente, esa es la única manera de vivir, desde el amor, sabiendo que todo es de todos y que todos somos uno.